Buenos días, hermanos. El Señor los bendiga. Damos gracias al Señor por tan hermosas alabanzas. Y Dios, tú siempre cumples todas tus promesas. Qué paz que nos da, ¿no? Y venía a mi mente cuando el Señor les decía que iba a enviar al Consolador y Él nunca nos desampara, nunca nos deja solos. Así que damos gracias por poder meditar cuando cantamos. Y acompáñame una pequeña oración y vamos a proceder a la lectura de Hebreos, capítulo 7, nos toca esta semana. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por este día que tú has declarado para ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des luz, que nos des sabiduría, que nos permita, Señor, que tu palabra, que nunca vuelve vacía, siga obrando en cada uno de los hermanos, de todos los que estamos aquí, y que seamos edificados, todo para tu gloria y para nuestro bien. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice Hebreos capítulo 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza, a la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar,
mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén. Esta meditación tiene por nombre Cristo, nuestro sacerdote perfecto y eterno. Y este capítulo 7 nos invita a la Iglesia a sacar la mirada del sistema religioso humano del Antiguo Testamento hacia la suficiencia gloriosa de Jesucristo. Y el autor escribe este capítulo para afirmar la fe de creyentes que estaban cansados, ¿se acuerdan los primeros capítulos? Estaban tentados a volver a la ley, a lo antiguo. Y su mensaje es claro: en Cristo tenemos algo infinitamente mayor y mejor. Y de los versículos 1 al 10, a un sacerdote diferente, porque es según el orden de Melquisedec. Melquisedec aparece brevemente en Génesis 14, ¿recuerdan? Pero nos muestra su profundo significado. Sin genealogía registrada, dice, no tiene principio ni fin descrito, es rey de justicia, rey de paz, y se convierte en una figura que apunta más allá de sí mismo. Él no es el centro de este pasaje, el centro del pasaje es Cristo. Melquisedec no lo reemplaza, sino que lo prefigura. Es un tipo de Cristo. Su sacerdocio no depende del linaje humano ni de ningún ritual externo. Así también el sacerdocio de Cristo no se apoya en la carne, sino en el propósito externo de Dios. Incluso Abraham, el padre, el patriarca, el padre de la fe, reconoce la grandeza de este Melquisedec. El mensaje es contundente, dice, el sacerdocio que viene después es mayor que el primero. En los versículos 11 al 19 nos muestra un sacerdocio que perfecciona lo que la ley no pudo. Acá el autor toca el corazón del problema humano, porque la ley nunca pudo perfeccionar la conciencia. No era defectuosa en sí misma. La ley actúa de afuera hacia adentro, pero el problema del ser humano es de adentro hacia afuera. Sepulcros blanqueados, le decía el Señor a los fariseos. Pero bueno, la ley era incapaz de llevar al hombre a una comunión plena con Dios. Necesitamos algo más, o mejor dicho, a alguien mejor. Y Cristo no vino como un sacerdote levítico, sino como un sacerdote eterno. Su sacerdocio no se basa en mandamientos temporales, sino en el poder de una vida destructible, dice el versículo 16. Esto significa que nuestra esperanza ya no descansa en lo que hacemos para Dios, sino en lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Y dice el versículo 19, se introduce una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y en los versículos 20 al 22 vemos a un sacerdote confirmado, pero por juramento divino. Dios mismo jura que este sacerdocio no cambiará. Esto es profundamente consolador para nosotros, hermanos. Nuestra salvación no depende de la constancia de nuestro corazón, sino de la fidelidad del juramento de Dios. Cristo es el fiador de un mejor pacto, dice. Él no solo intercede, Él garantiza que todo lo que Dios promete será cumplido. En Él la gracia no es frágil, no es previsional, es firme
y es segura. Y en los versículos 23 al 25 tenemos a un sacerdote eterno que intercede por nosotros. Recuerdan que los sacerdotes antiguos morían, pero Cristo vive para siempre. Esta es una de las afirmaciones más gloriosas del capítulo. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nuestra salvación es continua porque la intercesión de Él, de Cristo, es continua. Cuando caemos, cuando por ahí dudamos, cuando somos débiles, Él no deja de presentarnos delante del Padre. Él nunca cambia. La perseverancia del creyente, es decir, nuestra perseverancia, descansa en la perseverancia de Él, del Salvador. Y en los versículos 26 al 28 vemos un sacrificio perfecto. Dice que fue ofrecido una sola vez y para siempre. Cristo no necesita ofrecer sacrificios repetidos, como eran los animales en el Antiguo Testamento, que cubrían el pecado, pero no podían sacar la culpa. Y lo que hablábamos con respecto a la ley, ¿no? Y acá culmina el argumento. El Hijo de Dios, hecho sacerdote eterno, ha cumplido perfectamente la obra que ningún otro pudo cumplir. No necesitamos otro sacrificio, no necesitamos otro mediador. Cristo es suficiente, hermanos. Como conclusión de este capítulo 7, nos llama a esta fidelidad, sino por la suya. No somos salvos por la fuerza de nuestro arrepentimiento, sino por la perfección de su sacrificio. No perseveramos porque somos fuertes, sino porque Él vive para nosotros. Y hermano, hoy si alguno siente culpa, o se siente cansado, o se siente alejado, la invitación siempre sigue abierta. Acércate a Dios por medio de Cristo. Hay un sacerdote en el cielo que no falla, no envejece y no abandona a los suyos. Y ese sacerdote es Jesucristo, hermanos, nuestro Rey de justicia, nuestro príncipe y nuestro Salvador eterno. Amén. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que bendigas a cada uno de los hermanos, que puedan ver a este sacerdote eterno que tú nos has dado, Señor, el cual, como decía recién, no envejece, no muere, Él vive para siempre. Y qué tranquilidad, qué paz nos da, Señor, tener libre acceso al trono de la gracia por los méritos de Jesucristo. Gracias, Señor, por mostrarnos, Señor, en este capítulo 7 a este sacerdote eterno. Padre, seguimos adorándote a través de la predicación de nuestro pastor. Te pedimos que bendigas este tiempo y que cada hermano pueda estar atento a lo que tú nos dices para en la semana poder seguir meditando y creciendo, Señor, conocimiento para tu gloria y para nuestro bien. En el nombre de Jesús. Amén.